este tercer bloque, candidatos, el tema que vamos a desarrollar es integridad pública y lucha contra la corrupción. Integridad pública y lucha contra la corrupción. Vamos a repetir la misma metodología que se usó para el tema número 1, que era seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, con el sistema de 3 grupos de 3 personas, de 3 candidatos y uno de 2. El primer trío está compuesto, voy a leerlos para que vayan yendo hacia los podios, por los candidatos Charly Carrasco del Partido Unido Perú, George Forsyth de Somos Perú y Francisco Díez-Canseco del Partido Político Perú de Acción. Yo les ruego que tomen el podio y contestarán. Así es. Y Fernando, de acuerdo al sorteo, el pase a la exposición lo comenzará el candidato Charly Carrasco del Partido Demócrata Unido. Ya lo saben, candidatos, por 1 minuto. Primero en 1 minuto con una exposición general de qué es lo que piensan hacer para resolver el problema de la falta de integridad en la vida pública y de la prevalencia de la corrupción en nuestra sociedad. Después de que se cumplan los 3 minutos, uno para cada uno de los 3 candidatos, tendrán 2 minutos y medio para intercambiar o para contestar eventuales preguntas. Comenzamos entonces con el candidato Charly Carrasco. Adelante, por favor. Querido pueblo peruano, abran los ojos. La única forma de acabar con la corrupción es exterminar a toda esta clase política podrida del Congreso y el Ejecutivo. Entiéndanlo de una vez por todas. Los congresistas que hoy repudiamos con un 97% de desaprobación, si pasan la valla electoral, serán senadores. 5 años más de licencia para robar. Medidas drásticas, eliminación de privilegios de los congresistas y ejecutivo. Corrupto que se roba será sancionado por traición a la patria y cadena perpetua. Muerte civil, embargo de bienes para estos corruptos. Se implementarán los trabajos forzados para los corruptos. Reorganización total de la PNP y reforma total del sistema de justicia. Los delitos de corrupción serán imprescriptibles. Auditoría general de los funcionarios públicos de los últimos 30 años. Bien, el turno es ahora del candidato Forsyth. Miren, este cuento derecha-izquierda que nos han dicho estos políticos es para dividirnos nosotros entre peruanos y pelearlos mientras que ellos se roban todo el dinero. Entra alguien de derecha, entra a robar. Entra alguien de izquierda y entra a robar. Ese es el problema. Desde la cabeza está podrido. Por eso necesitamos un presidente honesto que predique con el ejemplo. No necesitamos presidentes con recetas del siglo pasado. Necesitamos un presidente del siglo XXI que luche contra la corrupción, no con charlas en plazas públicas, sino con un gobierno digital, con tecnología y con una transparencia real. Por eso yo voy a implementar el gobierno digital con inteligencia artificial para rastrear hasta el último sol, volver al polígrafo como lo hacía la Contraloría y levantar el secreto bancario de todos los funcionarios que manejen recursos. El que no la debe, no la teme. Yo ya me enfrenté a las mafias y no les tuve miedo. Ahora voy a ser muy firmes con la corrupción. Gracias, candidato Forsyth. Candidato Díez-Canseco, su minuto. Sigo escuchando más de lo mismo, y más de lo mismo significa que nadie explica cómo lo va a hacer. Así lo vamos a hacer en Perú Acción. Este es el proyecto de decreto de urgencia que crea el Consejo Nacional de Moral Pública, organismo autónomo de la República, y declara de interés nacional la guerra total contra la corrupción. Y en su artículo 5º, inciso C, decimos lo siguiente: disponer la suspensión, separación preventiva o remoción de funcionarios respecto de quienes existan indicios graves y razonables de corrupción conforme al ordenamiento vigente. Lo que significa que el 29 de julio del año entrante, después de que ganemos las elecciones, nosotros expedimos este decreto concreto y el 30 empezamos a votar a los corruptos de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial y de ese antro de corrupción que es el INPE, donde 3,5 millones de soles se reparten de coima entre las autoridades, como yo lo puedo demostrar. Esa es la palabra de Francisco Díez-Canseco y de Perú Acción. Muchas gracias, candidato. Después del minuto que ha sido utilizado por los 3
expositores de esta terna corresponde que cada uno disponga de 2 minutos 30 y que eventualmente intercambien respecto a lo que han escuchado los unos de los otros. Así es. Candidatos, en el 2025, 76 alcaldes provinciales y distritales han sido condenados en primera instancia por delitos contra la administración pública. ¿Cómo fortalecerían los controles anticorrupción que se utilizan en los gobiernos regionales? ¿Quién quiere comenzar? Adelante, candidato Carrasco. Las procuradurías públicas a partir del año 2026 y 28 de julio serán autónomas. Quiero aprovechar el momento para los peruanos en el extranjero, remesas gratis. Se implementará una sede del Banco de la Nación y se reorganizará las embajadas y consulados. Los jueces serán elegidos democráticamente. Se implementará el juicio por jurados. Se creará la Oficina de Anticorrupción como un organismo constitucionalmente autónomo. Se implementará la responsabilidad civil y embargo de bienes para los alcaldes, gobernadores regionales que incumplan sus funciones. ¿Quién quiere tomar la palabra eventualmente para reaccionar ante lo que ha dicho el señor que ha usado la palabra ya? Adelante, señor Forsyth. A ver, ¿cómo vamos a luchar contra la corrupción? Evidentemente con la tecnología. Voy a ser el presidente del siglo XXI. Todos sabemos que por culpa de la corrupción no hay salud, no hay seguridad, no hay educación, no tenemos hospitales. Y se pierden 24.000 millones en corrupción, pero aparte 20.000 millones de soles por ineficiencia. Por eso es que tenemos que trabajar con tecnología. Y hoy tenemos todos tecnología a la mano, los tenemos en los celulares. Tenemos todos inteligencia artificial, una tecnología que utilizamos todos los jóvenes, pero que hoy los políticos corruptos no la quieren implementar porque quieren seguir robándonos con el cambio de papel. La inteligencia artificial y la tecnología va a determinar en las licitaciones de forma inmediata si es que están falsificando documentos, falsificando estados financieros, van a identificar si una empresa antes se dedicaba a vender papel higiénico y hoy quiere construir un puente. Entonces, la solución está al alcance de las manos, es quien tome esa decisión. Señor Francisco Díez Canseco, adelante, por favor. Más de lo mismo, porque al final de cuentas el control digital va a caer en manos humanas y si no hacemos lo que vamos a hacer nosotros con el Consejo Nacional de Moral Pública, votar a los corruptos, seguirán los corruptos manejando el Estado peruano. ¿Quiénes integrarán el Consejo Nacional de Moral Pública? 3 personas intachables que, como yo digo, vamos a chequear hasta los pañales que les pusieron cuando recién nacieron para comprobar su absoluta e intachable probidad y demostrar también a nosotros mismos de todo el Perú que es gente capacitada. Ellos van a tener la tarea inicial de votar a los corruptos y lo vamos a hacer a través de elección popular. Nosotros no los vamos a designar. Seleccionaremos y pondremos al pueblo para que sea socio, como ya lo dije, de la lucha contra la corrupción por primera vez en la historia del Perú. Tanto digital, tanto cambio interno, con la misma gente. Esa es la gente que se tiene que ir del Estado peruano. A esos nosotros los vamos a votar y vamos a condenarlos a cadena perpetua. Y a los expresidentes, pena de muerte. Bien, se ha cumplido el tiempo y propongo otra pregunta para que puedan seguir desarrollando. ¿Cuán dispuestos están a prohibir que personas investigadas por corrupción ocupen cargos públicos, incluso sin sentencia firme? ¿Quién quiere responder primero a la pregunta? Señor Chirinos. Carrasco, perdón, adelante. Se eliminarán las consultorías, asesorías y las famosas adendas. El que roba al Estado, cadena perpetua, no importando un sol, pero cadena perpetua. En las licitaciones públicas y comités especiales participarán comandos de inteligencia y contrainteligencia. Reorganización total de la Contraloría General de la República y tendrá efecto sancionador y vinculante. No ha contestado a la pregunta. ¿Alguno de los candidatos quiere hacerlo? Recuerden que es a mano alzada, señor Díez Canseco. Sí, más de lo mismo, señorita Chiroqui. Lo que necesitamos es votar a los corruptos. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo planteé en la mesa del diálogo de la OEA hace 26 años la creación de una Comisión Nacional de Anticorrupción. Hoy día existe una comisión de alto nivel y no se oye padre. Hace 5 años que no funciona. ¿Por qué? Porque ha sido más de lo mismo. Todos los presidentes corruptos y quienes lo siguen y siguen metidos en el Estado peruano siguen con la misma corrupción. Por eso la única salida que nosotros encontramos es la que yo estoy planteando ahora. Consejo Nacional de Moral Pública,
con gente intachable que se encargue de votar a los corruptos del Estado peruano. Es la única forma de realizar la limpieza que el Perú necesita para que el Estado se ponga al servicio del pueblo y no como ocurre el día de hoy, que el pueblo está al servicio de un Estado manejado por corruptos e incompetentes. Candidato Forsyth. Sí, bueno, en ese punto no estamos de acuerdo. Yo sí creo que tenemos que pasar a la modernidad, a la tecnología. No solamente estamos hablando de la lucha de corrupción, pero también perdemos más de 20.000 millones por ineficiencia, según el Ministerio de Economía. Entonces sí tenemos que tener un Estado digital para también darle facilidades a la ciudadanía. Obviamente, para cambiar el Perú necesitamos buenos funcionarios, hay que trabajar con meritocracia y darle oportunidad a los jóvenes que tienen otra visión y tienen que aportar también al Estado, pero como ya lo comenté, todos los funcionarios que manejen recursos públicos van a tener que levantar su secreto bancario y de comunicaciones, porque el que no la teme, no la debe. De acuerdo. Sin embargo, hay mucho temor de ciudadanos que se han visto no objetos de extorsiones de autoridades y de cobro de coimas que no denuncian porque tienen miedo. Tienen miedo de lo que puede pasarles si lo hacen, miedo de las autoridades que ellos quieren denunciar o de las autoridades judiciales y fiscales. ¿Cómo podemos hacer de una manera realista que haya más denuncias y que se pierda ese miedo? El caso llega incluso hasta mujeres que son violadas y que prefieren no hacer denuncias para no verse expuesta a malos tratos. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Señor Descanseco. Por eso vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, porque una vez que empiece a funcionar eficientemente, vamos a romper la barrera del miedo que usted acertadamente señala, y la gente va a denunciar, y vamos a poner las cosas en su sitio. Yo estoy de acuerdo con George, vamos a digitalizar el Estado, pero ¿quién va a estar detrás de esa digitalización? ¿Los mismos corruptos? No, pues George, hay que votarlos. Ponte de acuerdo conmigo, tú digitalizas y yo voto a los corruptos, y sacamos las cosas adelante. Porque de eso se trata, de votar a los corruptos y echar a caminar un Estado al servicio del pueblo del Perú. Muchas gracias, candidato Díez Canseco. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante, por favor. Justamente se va a implementar los jueces sin rostro y sin miedo aquí. En la misma línea, nosotros planteamos bajo esta respuesta la titulación masiva de tierras, predios rurales de pequeños agricultores, comunidades campesinas y nativas. Se cierra COFOPRI, títulos de propiedad a favor de todos los posesionarios en terrenos del Estado peruano. Se creará el Ministerio de la Pesquería y Acuicultura. En emprendimiento se implementará la formalización de las MIPES y se creará el Banco MIPES. Asimismo, en la minería artesanal, Censo Nacional de la Minería Artesanal, reinfo permanente para todos y revertir todas las concesiones ociosas a favor del Estado. Candidato, solo para recordar, el tema es la lucha contra la corrupción. Vamos con el candidato Forsyth. Respecto de alguna de las cosas, si se da la oportunidad ahora mismo, que acaba de escuchar del señor Carrasco. Mire, estamos en el tema de corrupción y quería comentarle, sí, estamos de acuerdo, hay que eliminar a los corruptos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No creando otra institución, ya la Fiscalía hay que reestructurarla, hay que reestructurar el Poder Judicial, pero ¿qué es lo que yo propongo? ¿Por qué hoy hay tanta impunidad? Porque las ratas no se muerden la cola. Entonces, ¿yo qué propongo? El jurado popular en casos de corrupción. Entonces, ¿de qué se trata? Si ya sabemos que los políticos son amigos de los jueces y fiscales, entonces son ellos que luego lo juzgan. Y evidentemente ellos son colocados por los políticos y luego salen libre. Entonces el jurado popular va a ser integrado por los peruanos. Entonces peruanos como tú, honestos. Ellos van a decir si es que son culpables o no. Cuando yo sea presidente y un político se robe la plata, el pueblo lo va a meter preso. Muchas gracias, candidato Forsyth. El señor Descanseco tiene 3 segundos, de manera que calcule bien lo que nos quiere decir en tan breve tiempo. Adelante, candidato. Mucha teoría, George, y poca práctica. El turno es al señor Carrasco, candidato Carrasco, que tiene 36 segundos para dar las palabras finales de esta terna. Todo delincuente, todo indulto, todo sujeto que lamentablemente ha traicionado al pueblo peruano, cadena perpetua. En la misma línea, como he comentado desde el inicio, nosotros debemos sembrar una esperanza, y la única esperanza
que tiene el pueblo peruano es Unido Perú, el soldado del pueblo. Muchas gracias, candidato Charlie Carrasco. Gracias también al candidato Forsyth y al candidato Díez Canseco por su participación en esta terna, que está, repetimos, orientada al tema de integridad pública y lucha contra la corrupción. Y daremos paso a la siguiente terna. Así es. Por favor, se van ubicando el candidato Armando Macé del Partido Democrático Federal, el candidato Carlos Spa del partido Sí Creo y el candidato Ricardo Belmont del partido Cívico Obras. Decirles que quien empieza esta ronda de intervención en este minuto para poder desarrollar la temática va a ser el candidato Armando Macé. ¿Están tomando posición? Necesitamos repetir que durante 1 minuto tienen tiempo para exponer sus ideas generales, su plan de gobierno respecto de este tema, lucha contra la corrupción, integridad pública, y después cada uno dispondrá de 2 minutos 30 para alternar con sus contendores o para responder eventuales preguntas de los moderadores que somos Claudia y yo. El señor Macé, candidato del Partido Democrático Federal, tiene la palabra. Compatriotas, la corrupción nos roba hospitales, puentes, escuelas, pero sobre todo nos roba la esperanza. Para combatirlos no bastan las buenas intenciones, se necesita mano firme y tecnología. Mis 3 soluciones concretas son: 0 papel, 0 coimas, porque con la tecnología no habrá espacio para el arreglo bajo la mesa. Limpieza total de malos funcionarios, muerte civil para quien toque el dinero del pueblo. Control ciudadano, porque tú serás nuestro principal aliado para vigilar cada sol de tus impuestos. Así, no más burocracia, no más repartijas y bienvenido la meritocracia. Compatriotas, la corrupción es el cáncer del Perú. Yo no vengo a darle analgésicos, vengo a extirparlo. Definitivamente, vamos a sanar el Perú. Muchas gracias, candidato Macé. El turno corresponde ahora al señor Carlos Spa de Sí Creo. Muchas gracias. El principal problema del Perú es de lejos la corrupción, que explica todos los demás problemas del Perú. Y la principal fuente de corrupción en el Perú es el Estado. Por eso nuestro plan de gobierno, la columna principal es que vamos a secar el pozo de la corrupción. De nada sirve cambiar a las personas si el pozo está repleto de agua servida. Esa persona se va a contaminar. Tenemos que secar el pozo de la corrupción. Tenemos que secar todos aquellos incentivos para la corrupción que genera el Estado. Tenemos que eliminar trámites, autorizaciones, licencias, permisos, exoneraciones, privilegios. Tenemos que devolver el dinero al pueblo. Tenemos que devolver los impuestos, eliminar 35 impuestos antitécnicos, reducir el impuesto de la renta, devolver un punto del IGB a la gente que compre en establecimientos formales. Y tenemos que eliminar las papeletas abusivas, tenemos que eliminar esa perversión del sistema tributario a través del ATU y de otras organizaciones que se han creado en los últimos 25 años. Carlos Spa, muchas gracias. El candidato Ricardo Belmont tiene la palabra. Se roban 25.000 millones de soles todos los años con adendas, con sobreprecios, porque acá hay un paraestado que son estos empresarios que vinieron a saquear el Perú. Hoy día ya no se hace una avenida universitaria, nosotros la vamos a hacer en todo el Perú. El Trébol, que seguramente todos ustedes lo han transitado el día de hoy. Miren, acá hay un deportista, sabe que los goles no se anuncian, los goles se meten. Yo soy muy reservado en ofertas que sé que aquí han sido muy buenas, pero tal vez no se puedan cumplir porque con qué plata y vino tuerto, diría alguien. Primero hay que ahorrar la plata, primero hay que achicar el Estado, primero hay que moralizar el espíritu de este pueblo indomable, de este pueblo espartano. Gracias, se ha cumplido el minuto de intervención y ahora iremos con su bolsón de 2:30. La pregunta es concreta. ¿Qué medida implementarían, solo una, durante los primeros 100 días en esta lucha frente a la corrupción? Señor Spa. Vamos a eliminar 35 impuestos antitécnicos, vamos a reducir el impuesto a la renta de 30 a 25%, vamos a eliminar la ATU, vamos a reformar la SUNEDU, la SUTRAN y todos los organismos que aprietan y ahogan
al comerciante y al transportista, al trabajador honesto del Perú. La pregunta está enfocada en el tema A reducir corrupción. la corrupción, eliminando esos trámites y eliminando toda esa plata que se gasta y esos incentivos perversos que el Estado genera para generar corrupción y extorsiones y coimas. Bien, ¿quién quiere ir ahora? Doctor Macé, me parece usted. Sí, adelante. Yo me interesé mucho por el blockchain y me di el tiempo para hacer una maestría de 1 año en Europa sobre el tema. Y realmente George Forsyth tiene razón. La tecnología hoy nos da una oportunidad que antes no existía. El control ex ante nos va a permitir poder frenar la corrupción. Es imposible perseguir a más de 20.000 funcionarios, eso no va a ser práctico. Pero realmente el blockchain, que ya se usa aquí en el Perú, en el Estado, debería informarse de más para que esto se aplique. Por ejemplo, nosotros en Abdai ya hemos contratado el blockchain y hemos recomendado a la CISAC de París para que todos los autores del mundo, como estamos organizados, podamos usar de esta herramienta que realmente es valiosísima y contundente para frenar la corrupción. Muchas gracias, candidato Macé. La palabra la tiene el candidato Belmont. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo. La corrupción tiene que terminar rápido porque tenemos en los últimos años la más grande corrupción de la historia. Nosotros en obras podemos meter la pata, pero nunca metimos la mano. Yo fui alcalde 2 veces con 2 constituciones, con la del 79 y la del 93. Con la del 79, sin plata, hicimos 37 obras. Con la última constitución, 7. El gobierno comenzó a chorear y nos quitó la plata. Esa es la realidad. Yo he estado en la cancha. Y los que sabemos jugar en la cancha somos más realistas. Hay un tema que ha producido naturalmente en amplios sectores de nuestra población desconfianza y decepción, que es el hecho de que hayan prófugos de la justicia con una gran notoriedad, entre ellos un juez supremo que está en Bélgica, entre ellos un exministro de Pedro Castillo, no sabemos dónde está, incluso un candidato presidencial, que por eso será que no ha venido hoy. Pero hay confesiones y hay reconocimiento en particular de la Policía Nacional de malas coordinaciones que ha facilitado la fuga de estas personalidades. ¿Qué harían ustedes respecto al tema de los prófugos si es que tuvieran poder político? Señor Carlos Espa. La puerta de entrada para la corrupción del sistema político peruano son los partidos políticos y esa corrupción es incentivada por la legislación electoral. Nosotros vamos a eliminar los 100 millones de soles de financiamiento público a los partidos políticos con el cuento de la capacitación. Vamos a eliminar la franja electoral, los 80 millones de soles que ha dado lugar a los apandillamientos que hemos visto en las últimas semanas. Vamos a eliminar las exoneraciones a los partidos políticos. ¿Por qué un trabajador honesto tiene que pagar impuestos y un partido político no paga impuestos? Vamos a eliminar los vientres de alquiler. ¿Cómo es posible que toda esta legislación electoral que nos abruma, aquellas personas que pretendemos hacer una forma buena de hacer política, permita que un prófugo de la justicia sea candidato a la presidencia de la República? Esos incentivos perversos tienen que terminar. Candidato Macé. Yo no quisiera perder la oportunidad para decir que todos o la gran mayoría de las personas que aquí me presentan o estamos presentes no tendrían ningún temor en firmar un compromiso en la cual se someten a saber que las cuentas bancarias estén abiertas para cualquiera, de someterse a saber que hay cadena perpetua, de poder utilizar el polígrafo. Yo creo que lo que necesitamos es que las leyes para ser candidato a la presidencia de un país tienen que ser totalmente cerradas, exigentes, para que así realmente se acabe la corrupción. No debe de haber ningún espacio pequeño para que un candidato luego le robe el país. Yo no tendría ningún problema de firmar cuanto documento me traigan para comprometerme con mi país. Y estoy seguro que si no todos, las personas que me acompañan también lo podrían hacer. Hay que modificar esas leyes para que en el futuro, quien quiera ser el gobernante de nuestro país. Bien, doctor Macé, le ha quedado un tiempo con el que usted puede hacer más adelante otra intervención. Vamos con el candidato Belmont y regresando a la pregunta de Fernando sobre el tema de los prófugos políticos de la justicia. Bueno, cuando tenemos un Congreso que apoya el crimen,
son los verdaderos delincuentes, ¿no?, que han creado este estado de indefección del pueblo peruano. Aquí se necesita firmeza, experiencia, juventud y unirnos para sacar adelante el país, porque este es un país dividido, partido en dos, binario, los buenos y los malos. ¿Y quién elige a los malos? Los malos se consideran buenos. Estamos complicados, señoras y señores, se ha vuelto el mundo al revés, como dijo en un momento Spa. Yo creo que tenemos que cambiar las reglas de juego, que entren los decentes y que se vayan los corruptos. No votar por estos sinvergüenzas que han cambiado las leyes y hasta la Constitución. Candidato Spa. Y en la misma línea lo que dice Ricardo Belmont, la única institución del Estado en el Perú que no está sometida a la Contraloría General de la República es el Congreso de la República. Nosotros vamos a convocar a un referéndum no vinculante a través de los teléfonos celulares y le vamos a preguntar a la gente si considera que la Contraloría General de la República debía controlar a este Congreso descontrolado, que es el peor Congreso de la historia del Perú, y con los votos y con la cantidad de millones de personas que van a responder que sí a través de esos teléfonos celulares, vamos a ir al choque con ese Congreso de la República. Doctor Macé. Para la población que me escucha, una persona que gana 30.000 soles mensuales en el gobierno en 5 años no puede juntar más de 500.000 dólares. La pregunta, si nosotros hacemos una revisión hacia atrás de todos los generales, de todos los gobernadores, de todos los ministros y gente también del Congreso, y vemos si les cuadran o no les cuadran las cuentas, cómo tienen casas en Surco, en Chacaría, Audis, Mercedes, viajes a París, ¿de a dónde? Debería hacerse una revisión hacia atrás, lo que se llama una extensión de dominio, y recuperar esa plata porque es de los peruanos. ¿Quién quiere tomar la palabra ahora, el señor Belmont o el señor Spa? Pero además propondría el hecho de que todos apuntan a ser mucho más eficiente, menos burocrático y mucho más transparente al Estado. ¿Qué mecanismo habilitarían de una u otra manera para frenar los bonos desde el Congreso de la República? Señor Spa. Quisiera terminar agregando un elemento más al que tú acabas de mencionar. Menos injusto, menos desproporcionado. La vez pasada le escuchaba decir a un candidato a la presidencia de la República que tenía en su lista varios prontuariados, varios sentenciados, y decía, no, lo que pasa es que ya se han rehabilitado. Y entonces, ¿por qué? Por ejemplo, a los transportistas, a los ruteros, a los traileros que cometen una infracción de tránsito, les quitan el brete para siempre. Es una sentencia de cadena perpetua, es la muerte civil. ¿Por qué para los políticos no hay muerte civil y para el trabajador honesto sí? Debemos también considerar el elemento de justicia cuando hablamos de la corrupción. Gracias, candidato Spa. El señor Belmont, candidato de Obras, tiene la palabra. Bueno, acá están mis vigas maestras. Las vigas maestras son como los mandamientos de la ley del hombre. Lo primero que dice es que hay que terminar con la corrupción, con los corruptos, porque no es que el país sea un país pobre, este es un país empobrecido por una mafia que nos viene gobernando hace más de 30 años. Señores, esto tiene que terminar. Yo viví el decreto legislativo 776 y realmente fue increíble cómo malearon a los municipios de todo el Perú. Le quedan 16 segundos, candidato. Ok. Bueno, y decirle nada más que hay que revisar todos los contratos, ley, y también hay que revisar la Constitución, porque si se sigue choreando el país, nos quedamos sin patria. Nos quedamos sin nación, nos quedamos sin república. Por eso propongo... Muchas gracias, candidato Belmont. El señor Spa tiene unos segundos. Así es. Tiene 5 segundos. Bueno, con SAR anticorrupción no habrá más tomógrafos malogrados, más ecógrafos malogrados, no habrá más tráfico. Muchas gracias, señor Macé. Tiene derecho a decir 3 palabras. No más, ¿ah? Marque las banderas. De acuerdo, bien aprovechado el tiempo. Gracias por su presencia, a ustedes 3. Gracias por haber contestado a nuestras preguntas y por haber abordado el tema. Vamos a pedirles que dejen el podio a sus colegas, el señor Carlos Jaico de Perú Moderno, el señor Walter Chirinos del partido político PRIN y el señor Álvaro Paz de la Barra, que es el candidato de Fe en el Perú. Es la última terna porque después hay una dupla. Así es, Claudia. así es. Y ya saben, recordarles
que tienen este minuto para la exposición de los temas y luego los 2 minutos 30. Por sorteo, quien va a empezar esta ronda es el candidato Sánchez de Juntos por el Perú. No, todavía creo que Sánchez nos tiene que esperar un poco. ¿Es Carlos Jaico? Perdón, sí, Carlos Jaico. Sí, Están listos. Repetimos entonces que 1 minuto ahora para una exposición general de sus planteamientos sobre el tema, que es integridad pública y lucha contra la corrupción, y después tendrán cada uno de ustedes 2 minutos 30 para intercambiar. Abre. Así es, Carlos Jaico, Walter Chirino, Álvaro Paz de la Barra. Están listos. Vamos a darle pase al doctor Carlos Jaico. Adelante. ¿Sabían ustedes, compatriotas, que 80% del presupuesto general de la República se lo llevan los partidos políticos con sus elegidos en los distritos, en las gobernaciones, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo? Toda esa mafia de los partidos políticos que cada año y cada 5 años vienen aquí a renovar la corrupción. ¿Por qué? Porque también incumplen 3 reglas fundamentales. La primera es la selección. Eligen únicamente gente condenada y rehabilitada, como un partido político lo hace. Segundo, no hay ninguna formación ética y moral. Tercero, no hay ningún tipo de control a todo este tipo de gente. Por lo tanto, tenemos ahí organizaciones criminales. Por eso es que nosotros debemos derogar esas leyes pro crimen para que estas organizaciones criminales llamadas partidos políticos paguen por esta gran corrupción que nos llevan cada año al Perú. Muchas gracias, candidato. La palabra la tiene ahora el candidato Walter Chirinos del partido político PRI. La corrupción es la hermana gemela de la criminalidad. Nosotros hemos señalado en nuestro plan de gobierno que para que el Perú pueda combatir la corrupción tiene que ser un Estado digital. Actualmente hay sistemas o hay instituciones dentro del Estado que ya lo manejan. Sin embargo, no están conectadas, como no está conectada nuestra propia nación entre sus distritos, provincias y regiones. Tenemos que modificar la ley de contrataciones, que es el punto donde se inicia y se genera la corrupción, desde la formalización de los TDRs hasta la contratación y luego la supervisión de las obras. Tenemos que tratar de que las obras y los servicios que se hacen del Estado se reduzcan los costos ocultos que se llevan dentro de los presupuestos y sobre todo que cada avance que tengan las obras sean auditadas, pero previa digitalización de cada una de ellas. Candidato Paz de la Barra, adelante, 1 minuto. Uno cuando quiere ser el máximo representante de un país, tiene que ser estadista y prepararse muchos años. Muchos años. Escucho sobre la corrupción, y la corrupción es un tema de la causalidad. El peor de los problemas en el Perú es la educación paupérrima que tenemos. El Perú no es una escuela de ciudadanía. La corrupción, ¿qué cosa es? La corrupción justamente es el problema, no es la causa. Entonces hay que atacar la causa. ¿Y cómo atacamos la causa? Justamente en la línea de lo que muchos han dicho también, amigo George, la digitalización, eso te da predictibilidad, eso te da seguridad. Yo quiero que, por lo menos yo en mi calidad, hace años fui presidente de los alcaldes, ¿no? Y fui el primero y el único en Sudamérica en ser reconocido por el Consejo Nacional, ¿no?, de las Naciones Unidas como el gobierno. Bien, se ha cumplido el minuto para los 3 y vamos con la pregunta en donde ustedes disponen del tiempo para poder desarrollarla. ¿Qué reforma priorizarían para reducir la impunidad en casos de corrupción cometidos por jueces y fiscales? Señor Paz de la Barra. Se habla sobre corruptos, pero no hemos escuchado que se hable sobre corruptores. Vamos a gobernar con el artículo 137. Tengo la valentía de gobernar con el artículo 137, estado de excepción, sin restringir derechos, 80 decretos por lo menos, pero la gente dirá, oiga, usted va a tener un poder tremendo. No. Vamos a crear el Consejo de Estado, un órgano plural en donde van a estar los gremios, los profesionales, el mundo aymara, quechua, etcétera. Además vamos a crear también el Centro de Persecución, ¿no?, de la corrupción y la criminalidad, y además un comando
de búsqueda, captura y en excepción, si es que repelen, de aniquilamiento. Con 3 bandas o 2 bandas, afuera, abajo, no en cementerios, sino en fosas comunes, se acaba la criminalidad. Muchas gracias, candidato Paz de la Barra. Había levantado la mano el doctor Jaico, entonces le cedemos también el pase a él. Adelante. Sí. Lo principal para luchar contra la corrupción es proteger a los denunciantes de actos ilícitos, precisamente aquellos cientos y cientos de funcionarios del Estado y peruanos que son testigos de la corrupción, pero que no la pueden denunciar. ¿Por qué? Porque inmediatamente son amenazados, amedrentados, sacados de su trabajo y sobre todo perseguidos. Para ellos debemos darle la mayor protección del Estado. Existe alguna legislación, pero hasta ahora no se cumple. Hay que ver cómo en el Congreso tenemos todo tipo de corrupción, pero todos ellos terminan en la Fiscalía. Nadie hace una labor de denuncia interna y ese es el gran problema. Después de 12 años de las legislaciones que hemos tenido, solamente 64 casos han llegado a ser formalizados en el Ministerio Público y eso no debe continuar. Debemos proteger al denunciante de actos ilícitos de todos los hechos de corrupción que vemos en el Perú. Muchas gracias, candidato Jaico. La palabra la tiene el candidato Chirinos del partido político PRIN. La corrupción se esconde dentro de la burocracia, se esconde dentro de las leyes que se generan a través del legislativo y que lamentablemente nuestra Contraloría poco a poco ha ido perdiendo el control de ellas. Nosotros hemos propuesto de que para manejar la lucha anticorrupción se cree o se maneje con el ISO 37001, que nos permita no solamente controlarlo, sino además que el botín que hoy existe para los partidos políticos cuando llegan al gobierno sean cerrados en su tema. Fíjese usted, señores hermanos peruanos, la corrupción se genera desde cuando un fiscalizador en una municipalidad le arrebata a un hermano comerciante su producto y no saben a dónde terminan. La corrupción se genera cuando la ciudad le impone una multa a un pequeño comerciante, a un pequeño emprendedor, pero es incapaz de poderle cobrarle ese mismo. Bien, se ha cumplido el tiempo y ahora vamos con lo que resta con otra pregunta. ¿Qué medidas tomarían para recuperar la confianza ciudadana respecto de las instituciones del sistema de justicia que se han mencionado? Señor de la Barra. El Perú requiere una gran revolución social, ir en contra del establishment, del status quo. Tenemos mafias que son partidos políticos. Ahí justamente tenemos que entrar con todo, de lleno. La ley de flagrancia, en un estado de excepción de Álvaro Paz de la Barra y de un gobierno de fe en el Perú de amplia base, va a cambiar la forma del ámbito de aplicación. El corrupto es corrupto cuando duerme, cuando respira. Por eso es que soy la única persona que dice en 72 horas, cadena perpetua, sin debido proceso, sin presunción de inocencia, sin doble instancia, sin la posibilidad de plantear habeas corpus en cualquier parte del Perú. La cadena perpetua es justamente eso, que es para que sufran en vida todos los corruptos, los corruptores y, además, ¿no?, las bandas criminales. Hemos escuchado bien. Si acaso puede contestarnos que usted propone que no se respete el debido proceso ni la presunción de inocencia. Así es. De manera transitoria. Revolución, primero. De ahí ya vamos a ver otras cosas. Muchas gracias. Quisiera saber si los otros dos candidatos comparten las opiniones sobre temas constitucionales y sobre derechos fundamentales que ha expresado el señor Álvaro Paz de la Barra. Señor Jaico, señor Chirinos. Adelante, candidato Chirinos. La justicia que no se rige por las normas y que se saltan ya no es justicia. La justicia que no se aplica de acuerdo a las leyes establecidas y las sanciones que les corresponden tampoco es justicia. Sin embargo, lamentablemente en nuestra patria estamos gobernados o estamos manejados por un poder judicial ideologizado, politizado y por lo tanto corrupto. Es por eso que una de las propuestas que manejamos es la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público, además de la Policía Nacional, en la que hemos mencionado que hay que devolverle la dignidad al policía,
hay que darle seguridad jurídica al policía, hay que darle la implementación y capacitación, pero al mismo tiempo hay que condenar a la corrupción que viene manejándose de hace años y que lamentablemente nuestro Estado, al estar ausente, no ha podido controlarla. Vuelvo a plantear la pregunta a la que ha hecho alusión Fernando respecto de la restricción de derechos fundamentales a la que ha hecho alusión el señor Paz de la Barra. Doctor Jaico. Que un Estado de Derecho no se puede manejar con esta violación a los derechos fundamentales. Nuestra posición es totalmente diferente. Lo que sí debemos decir es que para combatir la corrupción debemos declarar la muerte civil de los funcionarios condenados por delito doloso contra el Estado. Eso es lo principal. No pueden seguir en el Estado o intentar regresar a través de todos estos partidos políticos que los llevan en sus listas, pues a una función pública. ¿Por qué? Porque es darle una segunda oportunidad al ladrón que ya metió mano al Estado. No podemos permitirlo. Y yo veo con mucha pena que aquí una candidata, por ejemplo, habla de rehabilitados, lo cual no es normal. Eliminemos ese tipo de frases y palabras que no ayudan a la lucha contra la corrupción. Muy por el contrario, ¿qué están haciendo? Fomentando que todos los delincuentes lleguen y postulen a cargos de elección popular. Y eso no es normal. Ya debemos pasar a una democracia. Muchas gracias, candidato Jaico. Quisiera regresar con el señor candidato Álvaro Paz de la Barra para que nos digan, además de las propuestas que ha hecho, que sus colegas han considerado violatorias de derechos fundamentales, nosotros mismos quizá también, ¿qué otras propuestas tiene, por favor? De situaciones extremas. Y perdón, y agregaría el hecho de... Pero me están... Ok, sí, adelante con el tiempo. No, es que me han quitado porque me ha... Se lo damos, 2 segundos. Muchas gracias. Pero que me ibas a preguntar algo, creo. Sí, que pueda definir además lo transitorio de su propuesta. Sí, claro. A ver, esto lo he dejado al debate hace 3 años. Tenemos una constitución oligopólica esclavista. Por eso que no tenemos oportunidades. Vamos a hacer un gran referéndum en esos 180 días. Un corrupto, un corruptor, un criminal no merece tener derechos humanos. Esto que lo lean en mi tesis del año 2007. No soy un improvisado. Va a ser transitorio, pero para ellos, cadena perpetua, que sufran en vida lo que nos han hecho sufrir. Muy bien. Señor Álvaro Paz de la Barra, candidato, lo hemos escuchado y tienen 35 y 31 segundos respectivamente el candidato Chirinos y el candidato Jaico. Señor Chirinos, si usted quiere comenzar. Cuando no se miden los resultados, cuando no se auditan los resultados, entonces se genera la corrupción. Y si existe corrupción es porque lamentablemente las fallas inician desde las procuradurías que se tienen en los gobiernos subnacionales y en los gobiernos nacionales. Nosotros propondremos e impulsaremos a que la Contraloría General de la República, con mayor presupuesto y con la gente idónea y meritocrática, pueda hacer del país un país con Estado digital donde la corrupción no prospere y sobre todo esa corrupción no puede hacer del Perú un país con el cual tenemos en la actualidad. Muchas gracias, candidato. Las palabras finales las tiene el candidato Jaico. Bien, debemos potenciar la Contraloría General de la República para que pueda intervenir en ese control concurrente en todas las administraciones del Estado. No es normal que la Contraloría únicamente haga reportes y se quede ahí. Debemos ya entonces darle todas esas facultades para que incluso pueda separar al funcionario corrupto y poner a alguien ahí de servir con una línea meritocrática, porque eso es lo que necesitamos precisamente para luchar contra esta corrupción. Agradecerles a los tres, con esto hemos cumplido con esta terna y vamos a darle pase a la siguiente dupla. Se trata de los candidatos Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y de la candidata Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad. Mientras se ubican, recordar el tiempo. 1 minuto para la intervención, el desarrollo de la temática y luego 2 minutos 30. Hay algo importante, más allá de la pregunta que abre el debate en la segunda parte, es que ustedes podrían contestar a lo que dice el otro candidato. ¿Estamos listos entonces? De acuerdo al sorteo, comienza el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. 1 minuto. Ay de ustedes, fariseos e hipócritas, que por fuera parecen justos y por dentro
están podridos. Mateo 23. El 40% de la riqueza nacional, dicen investigadores como el Quirós, que se va a la corrupción. 25.000 millones de soles cada año. Pero ¿dónde está la raíz de todos estos problemas? En el tejido institucional, un sistema de justicia que no persigue el delito, un régimen económico mercantilista con contratos ley irrevisables. ¿En qué país del mundo ocurre eso? Un Estado arrodillado frente al imperio económico. Un sistema que ha declarado la mercancía como la salud, la educación, no son derechos, son mercancías. Eso debe acabar con una nueva constitución. Muchas gracias, candidato Roberto Sánchez. La palabra la tiene Fiorella Molinelli, candidata por Fuerza y Libertad. ¿Se dan cuenta de lo que hemos llegado? Además de un Congreso mafioso, tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia. Tengo que dirigirme así al señor Cerrón. Quiero decirles que a los que no trabajan en el Estado se van. Yo sí lo destituí cuando estaba en Salud porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del Estado. Esta es la resolución. No hay que tenerle miedo a los poderosos. A las mafias y a los corruptos se les enfrenta con firmeza, decisión y acción. Pero además nos regaló una fórmula presidencial de la que ya nadie se acuerda. Señor Castillo nos dio un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre y nos dejó a la señora Boluarte, que tendrá que rendir cuentas a la justicia por sus Rolex, cirugías y por nuestros hermanos muertos en el sur. Bien, se ha cumplido el tiempo para ambos. Vamos con los 2 minutos 30. Y planteamos la pregunta anterior respecto de la exactitud en el mecanismo para capturar a los prófugos de la justicia. ¿Quién quiere comenzar en las intervenciones? Señor Sánchez. De acuerdo. Nosotros creemos que el sistema de justicia se ha pervertido. Y se ha pervertido no en los últimos 2 o 3 años. Es por ello que la solución de fondo a fuerzas políticas que han capturado el sistema de justicia, miremos la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible defender esa justicia que no es justicia allí? Por eso nosotros planteamos que los fiscales, los jueces, deben ser elegidos no en la componenda del Congreso y sus fuerzas mafiosas, sino en una elección abierta y popular, elecciones generales. Por ejemplo, para solucionar un sano sistema de justicia. Muchas gracias por su intervención. La palabra la tiene Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad. ¿Cómo hacer para luchar contra la corrupción? Hay que votar bien este 12 de abril. No llevar más sentenciados. Los partidos que hoy están en el Congreso y que se pretenden reelegir llevan a más de 400 sentenciados. Somos el único partido que no lleva sentenciados ni a ningún congresista de este actual Congreso. No dejarnos llevar por esas frases, no más ricos, no más pobres en un país rico, pero nos regalaron 600.000 nuevos pobres, más niños con anemia y desnutrición crónica infantil. Un ministerio que gobernó Boluarte, donde casi envenenaron a nuestros niños con carne de caballo. Para eso hay que despolitizar al Estado, quitarle a las familias de los partidos el que sean dueños de los ministerios, de nuestra salud, de nuestra educación. Y para eso hay que proteger al denunciante con pago de recompensas. Yo sí denuncié el oligopolio de los medios. Muy bien, su minuto se ha vencido, Fiorella Molinelli, candidata de Fuerza y Libertad. Yo quiero preguntarle al señor candidato Roberto Sánchez algo. Por el azar, decidido por el sorteo, usted es el único miembro del Congreso que está presente ahora. Los otros 10 no son congresistas, usted sí. Todos han hablado mal sobre el Congreso de la República. Hasta se ha hablado de ratas y se han mencionado muchos otros argumentos. Yo quisiera que nos diga
¿por qué hemos llegado a esta situación? Porque lo que está pasando con sus colegas presentes refleja bien ese 90 y tantos % de los peruanos que desaprueban el accionar de este Congreso del que usted es parte. Por eso quisiera que nos explique qué ha pasado, por qué no se ha podido evitar esta fiesta de gastos, de personas contratadas por confianza, de leyes cuestionadísimas, etcétera, y de blindaje. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sido posible llegar tan bajo en la consideración ciudadana? Hay una mayoría congresal que se ha constituido como un pacto que hoy gobierna. Desde los procedimientos de vacancias, 1, vacancia 2, vacancia 3, cierre de Congreso, ese desajuste ha sido generado por una mayoría congresal. Recuerden ustedes los 76 congresistas. Y hoy hay un pacto mafioso que se ha hecho mayoría parlamentaria, que aplasta a las minorías. Miren nuestros votos, somos una minoría. Yo soy de Juntos por el Perú, el único congresista de Juntos por el Perú. Soy voto en minoría, pero eso no hace que luchemos más bien contra esa mayoría que aplaste el sistema de justicia. ¿Cómo empezó esta gran crisis? ¿Acaso esa mayoría parlamentaria reconoció el triunfo democrático y popular del pueblo del presidente Castillo? No, los golpistas y traidores al Perú y a la justicia están ahí. Yo pregunto, con los 200.000 muertos de la pandemia, usted, señora, era presidenta de salud. ¿Cómo puede dormir todos los días con 200.000? Bien, el turno es de la señor Sánchez. Le pido que respete que ya su micro está en off. Va a tener tiempo, está en la pantalla 37 segundos más adelante. Le toca a la señora Molinelli. Sí. Floro, piden asamblea constituyente y han cambiado más de 50 artículos en la Constitución. Ya los conocemos, no se le responde a los don nadie. Hay que proteger al denunciante con pago de recompensas, pero también hay que trabajar para que las cabezas de las instituciones sean elegidos por concurso público, pero también eliminar la partidocracia. Tenemos que tener una lista negra de empresas corruptas e inhabilitadas para contratar con el Estado. No más cocas, no más frigoincas. Inhabilitación de por vida para los funcionarios públicos corruptos y además auditorías y hojas de vida de intereses a los funcionarios del Estado, comenzando por los fiscales y los jueces, que nunca tienen sus declaraciones de intereses completas y vienen de universidades no licenciadas. El tiempo, y candidata Molinelli tiene 30 segundos para más adelante, pero corresponde ahora usar sus 37 segundos finales al candidato Roberto Sánchez. Adelante, por favor. Insisto con mucho respeto, con claridad. ¿Cómo hace para dormir la señora Molinelli, que fue presidenta de salud? Y cuando ese sistema de salud ha sido incapaz de proteger la vida de los peruanos. ¿Cómo se llama eso? ¿Negligencia? No, se llama corrupción. Ese legado tiene que investigarse. En ese contexto, yo me reafirmo con muerte civil para todos los funcionarios corruptos, pero también para las empresas corruptoras y que nunca más deben de contratar con el Estado. Muy bien. Sobre la alusión que ha hecho el candidato Sánchez, ¿qué responde directamente o qué asume como responsabilidad, señora Molinelli, durante salud? Fui la única funcionaria de los 5 subsistemas que salvé vidas en la Villa Panamericana, con más de 120.000 vidas salvadas y familias que vieron a sus familiares y seres queridos retornar. Más de 73 plantas de oxígeno, más de 50 hospitales, vacunatorios en todo el Perú. La gente reconoce nuestro esfuerzo y trabajo, pero también vamos a trabajar para expulsar a los corruptos que lucran con... Muchas gracias, candidata Molinelli. El tiempo se ha terminado para usted. El candidato Sánchez tiene 2 segundos, de manera que tiene tiempo, me parece, para 4 palabras. ¡Abajo la corrupción! Muchas gracias. Terminamos. Les agradecemos, Fernando, a este dúo con el que se cierra este cuarto bloque temático. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero regresaremos con sus mensajes finales, candidatos, en donde podrán dirigirse, por supuesto, a la ciudadanía. Hacemos la pausa, volvemos.
Bien, finalizó entonces de esa manera, Trilce, el tercer bloque de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción. 3 ternas y un dúo cerraron este segundo bloque. Con un final, digamos que inesperado tal vez, Paolo, pero que de hecho vamos a encontrar seguramente comentarios, algunas fotografías que ya seguramente lo van a ver publicados en redes sociales, y agradecer nuevamente, como ya lo habíamos dicho, Paolo, la sintonía que hemos tenido durante el día de ayer y hoy, sobre todo en todas nuestras multiplataformas. Se ha realizado este debate con una cantidad de propuestas, creo que va a permitir que la gente analice, ¿no? Cuáles consideran ellos que son oportunas, cuáles consideran que pueden ser realizables también. También ya en este tercer bloque ha habido un poco más de alusiones a comparación del primer bloque, ¿no? Aquí ya ha habido un poco más, se podría decir, hasta de ataques, menciones, de adjetivos, sí, exactamente, ¿no? Hemos visto por ahí algunas fotografías que incluso hasta pequeños carteles han podido sacar. De todas maneras, ustedes como el público son los que finalmente también van a dar su voto, o cómo va en todo caso a beneficiar o no a los candidatos. Parte de la estrategia, pues, ¿no? Que definitivamente ya vienen planificados, muchos de ellos, estrategias estudiadas, tanto para exponer sus propuestas como para saber quizás en qué momento dar un mensaje fuerza, dar quizás también algún mensaje retador al rival, ¿no? Porque recordemos que estamos en una plataforma donde se debaten y hay estos careos para justamente ponerse en evidencia, inclusive en algunos momentos. Pero hay que recordar también a la audiencia, Paolo, que estas elecciones son históricas no solo por la cantidad de partidos que vamos a tener, sino también por los cargos importantes a los que vamos a enfrentar este año. Sabemos que luego de más de 30 años vamos a regresar a un Congreso bicameral, ¿no? Vamos a tener senadores y diputados con funciones distintas, Paolo. Así es. Bueno, en este caso, por ejemplo, los candidatos a la presidencia no van solos. Ellos van con una fórmula presidencial, un presidente, un vicepresidente y un segundo vicepresidente. No es que solamente yo voto por un presidente y ya está. Él va acompañado de 2 vicepresidentes. Lo mismo ocurre en el Senado. Hay que votar por 60 senadores en total, y en la Cámara de Diputados hay que escoger a 130 diputados. Va a crecer el Congreso para este próximo periodo, Trilce. Así es, y funciones importantes, como lo mencionábamos, Paolo, porque los senadores en este caso van a ser los encargados de elegir también al nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Vamos a tener un nuevo defensor del pueblo, así que es vital. A los magistrados del Tribunal Constitucional, efectivamente, ¿no? También a los miembros del BCR, ¿no? A la Defensoría del Pueblo, como bien lo mencionas, y es una Cámara que, a diferencia de la Cámara de Diputados, no se puede disolver en todo el periodo, ¿no? Es indisoluble. Casi me trago con la palabra. Y son detalles que seguramente también los ciudadanos se preguntan y deben saber, porque vamos a tener que, digamos, informarnos mucho para poder dar nuestros votos, y que estos debates también ayudan justamente a que nosotros sepamos por quién elegir. Así es, ya hemos finalizado el tercer bloque, vamos ya con el cuarto y último bloque, el del mensaje final de los candidatos. Adelante. Entramos al cuarto bloque, al final. Fernando, cada candidato tendrá el tiempo necesario, 1 minuto, para poder dirigirse a la ciudadanía. Mensaje final. Cada uno de los 11
los candidatos presentes tendrá 1 minuto para quizá recoger lo que ha escuchado y las reacciones que le ha producido, lo que ha escuchado y emitir un mensaje final. De acuerdo al sorteo va a comenzar con este ciclo el candidato Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras. Candidato Belmont, por favor, si quiere sentado o si quiere de pie. No hace falta que vaya al podio. Bien. Mi padre me dijo una vez que lo más importante en un hombre era la persistencia. Hay mucha gente de mi generación que está sentado en su casa esperando que otros hagan, los jóvenes, por lo que nosotros sabemos. Aquí he escuchado opiniones magníficas donde los conocimientos de los jóvenes los vamos a aplicar, ojalá no se vayan del país, se queden, porque si soy presidente los voy a llamar, se fregaron, ¿ya? Porque la verdad es que es muy difícil cuando uno tiene una lucha por delante poder convocar a tanta gente talentosa como le he escuchado. Yo quiero que nos abracemos, que este país se una, porque acá están los malos y los buenos, los colonos y los patriotas, los vendepatrias y los patriotas. ¿Qué hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Gracias, candidato Belmont. La candidata Fiorella Molinelli, 1 minuto. Quiero dirigirme a las mujeres del Perú en particular y decirles a todas ellas que las mujeres no somos Dina ni Keiko. Las mujeres somos luchadoras, guerreras, emprendedoras, pujantes. Somos mujeres de decisión y acción. A ellas les dirijo mi voz. Tenemos que reivindicarnos. También quiero ser la voz de todos los olvidados, de los más vulnerables, de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los peruanos en el exterior que hoy quisieran retornar a su país. A todos ellos decirles que este 12 de abril vamos a vencer al pacto mafioso. No vamos a dejar que este Congreso